días a los que se acaban de conectar. Hoy Señor, nos regala un devocional de verdad también, como todos los días, que nos lleva a examinar nuestra vida y en qué posición estamos y cómo estamos delante de Dios. ¿Algún hermano o hermana que nos quiera guiar en el devocional? Buenos días, pastor. ¿Cómo Gracias, amanecieron muchas todos? gracias. Muchas gracias. Julio 23. Dios suplirá nuestras necesidades. No obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Segunda de Tesalonicenses 3, del 7 al 8. Depender de Dios no está en conflicto con ganarnos nuestro pan diario. De hecho, el trabajo y la capacidad para realizarlo son parte de la provisión de Dios. Si lo dudamos, deberíamos considerar que Jesús mismo trabajó, aunque Él vino del cielo y todas las cosas le pertenecían. Él trabajó como carpintero durante años para confirmar el patrón que fue establecido para la humanidad en Génesis 2:15. De manera similar, los apóstoles que vivían por fe y buscaban de todo corazón el crecimiento de la iglesia, trabajaban con diligencia día y noche. Ellos se negaron a ser perezosos y a comer de balde el pan de nadie. Y como ministros del Evangelio tenían el derecho de pedir ayuda para sus provisiones. Primera de Tito 5, 17, 18. Sin embargo, tomaron esta responsabilidad sobre sus hombros y practicaron los oficios que conocían a fin de que sigan nuestro ejemplo. Segunda de Tesalonicenses 3, 9. En medio de nuestras labores, debemos reconocer que podemos abusar del trabajo al menos en dos maneras, mediante la pereza o el exceso de actividad. La advertencia de Proverbios aplica a nosotros. Desde el otoño el perezoso no hará, así que pide durante la cosecha, pero no hay nada. Proverbios 24. O, como lo dice Pablo, no debemos ser indisciplinados. Sin embargo, también debemos prestar atención a las palabras del salmista cuando dice: es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor. Salmo 127, 2. Debemos trabajar con nuestras manos. No obstante, si no estamos trabajando para la gloria de Dios, terminamos afanándonos y haciendo cosas a un paso alocado, pero en vano. En ningún lugar es esto más aparente que cuando ignoramos el principio del día de reposo. Nada revela nuestra indisposición para creerle a Dios y confirmar en Él para nuestra provisión diaria, como cuando abusamos del mandamiento de trabajar durante 6 días y descansar uno, Deuteronomio 5, 12 al 15. ¿Por qué pensamos que debemos trabajar todo el día, todos los días? La respuesta es, honestamente, porque tenemos problemas para confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades. Debemos encontrar nuestra seguridad no en nuestro trabajo, sino en el Dios que provee tanto el trabajo como los medios para realizarlo. En nuestra cultura materialista no es fácil trabajar con fidelidad y al mismo tiempo aprender a satisfacernos con lo que Dios nos da. Toma un momento para reflexionar sobre tu propio trabajo, ya sea en la casa, en el campo, en la fábrica o en la oficina. ¿De qué manera estás tentado hacia la pereza? ¿De qué manera lo eres hacia el exceso de actividad? ¿Cómo se vería en la realidad que trabajaras duro y que confiaras en Dios? En un mundo engañado por el materialismo, tu contentamiento en tu trabajo y en la provisión divina será un testimonio convincente de lo único que puede ofrecer verdaderamente satisfacción: el amor de Dios. Deuteronomio 5, del 1 al 3 y Deuteronomio 12 y el 15. Muchas gracias, hermanita Estela. Bueno, muy buenos días a todos los que se acaban de conectar. Veo personas nuevas y damos gracias al Señor por eso, que cada día el Señor está agregando más a este pequeño devocional, pero grande para la gloria de Dios. Mis hermanos, aquí nos encontramos con un devocional que va a aplicar a nuestra vida diaria. ¿En qué nos afanamos? ¿En qué nos ocupamos? ¿Y cómo nos afanamos y nos ocupamos en lo que es verdaderamente importante? ¿Y cómo las añadiduras ocupan un lugar en nuestra vida o están gobernando nuestra vida? En el devocional del día de hoy, el apóstol Pablo, en el texto que nos expone, nos dice de esta manera. Dice la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 9. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. ¿Qué estaba sucediendo aquí para que veamos en contexto lo que vamos a enseñar hoy a través de la palabra del Señor? Como ustedes bien saben, la primera y segunda carta de Tesalonicenses aborda diferentes temas que estaba viviendo la iglesia en Tesalónica. Pero uno de los temas determinantes allí es que la gente pensaba de que ya el día del Señor iba a llegar, entonces no trabajaban. Muchos de ellos dejaron sus trabajos y se recostaron a vivir de los otros hermanos, es decir, se volvieron unos zánganos. Empezaron a hacer mucha carga para aquellos que realmente estaban trabajando, sabiendo de que podían hacerlo, pero como el día del Señor estaba por llegar, entonces ¿para qué trabajaban? Entonces vamos a encontrar dos excesos, unos que no hacen nada y otros que se vuelven esclavos del trabajo y de lo que produce ese trabajo que al final no es nada. Porque si te ocupas en tu vida solamente a trabajar y trabajar y trabajar, como algún día dicen algunos de nuestros presidentes, y realmente te vuelves esclavo del producto de ese trabajo, empiezas a perder de vista realmente el propósito de Dios en tu vida. Entonces vivimos en un mundo donde el materialismo es la brújula que guía al hombre. El tener es el objeto de su deleite. Y esto ha venido cautivando el corazón de muchos creyentes a través de la historia, pero mucho más en este tiempo. ¿Por qué en este tiempo? Porque en este tiempo la filosofía de este mundo, es decir, la cosmovisión del sistema es el materialismo, el individualismo y la autosatisfacción personal, siempre haciéndolo en nuestras propias fuerzas, perdiendo de vista a Dios, que es el que nos da la vida, las capacidades de trabajar, los talentos. A Él debe ser toda la gloria y toda la honra. La Escritura dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Y cómo nos ocupamos de ella? Buscando primero el reino de Dios y su justicia. Y esas demás cosas por las cuales nos afanamos tanto serán añadidas. Porque podemos llegar al punto de convertirnos en adoradores de las añadiduras, empezar a depender de las añadiduras y del resultado de ellas. Y perdemos de vista al dador de las añadiduras. Y vivimos afanados de aquí para allá y de acá para acá, buscando lo que busca la gente del mundo. ¿Qué busca la gente del mundo? Pues obviamente lo que ofrece el mundo. Dinero, convirtiendo el dinero y las posesiones y el trabajo en fuente de paz y de seguridad. Y sabemos que eso no es una verdad. Es una mentira que nos ha vendido el enemigo. Es una mentira que ha venido permeando la iglesia y ha hecho perder de vista el propósito, sentido y dirección de todos y cada uno de nosotros. Porque es que vamos de camino al cielo. Dice la Escritura que somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. Pero cuando vemos nuestra vida no es así. Nos ocupamos más de las cosas materiales que de las cosas espirituales. Nos hemos vuelto zánganos espiritualmente hablando. Y damos gracias al Señor por estos medios de gracia que ha provisto y que ha puesto en nosotros ese querer como el hacer, de buscarle de madrugada, de ser edificados en la fe, de crecer en la fe, de madurar en la fe, de tomar cada palabra que aprendemos cada mañana en los devocionales y ponerlas por práctica en nuestra vida. Pero desafortunadamente, y con todo el respeto que se merecen los hermanos que están hoy aquí, este devocional está diseñado para toda la iglesia presbiteriana del Valle. Y sé que somos más de 32. Pero damos gracias al Señor que hay un pequeño remanente. Y no estoy diciendo que los que no madrugan el devocional no están buscando la presencia del Señor, porque sería estar pecando en contra de mi prójimo. Pero sí pensaría que es necesario que realmente usemos estos medios de gracia. Es una bendición de nuestro Santo Dios. Entonces, esta sociedad materialista
Todos los días se vuelve un consumo de tener, de cambiar de celular, de viajar, de hacer esto, de hacer lo otro, y perdemos de vista a nuestro santo y glorioso Dios. Y podemos estar en la iglesia, pero no estar en la iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo. Porque la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice la palabra, pero es que hicimos esto, predicamos, sanamos, sacamos demonios. Y el Señor les dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué es hacer la voluntad? La palabra allí, hacedor de maldad, es anomo, sin ley. Es decir, viven no de acuerdo a mi palabra, sino de acuerdo a su corazón. A su corazón. Y realmente nos ocupamos no de lo verdaderamente importante, no de lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Cada uno de nosotros nos vamos a examinar de la escritura hoy qué es lo importante en tu vida. ¿Cuál es el objeto de tu adoración? ¿Cuál es el objeto de tu deleite? ¿Qué es lo que te preocupa más en tu vida? O sea, ¿qué es lo que captura toda la atención de tu vida? ¿Qué es realmente lo que está pasando en tu vida? Y podemos mirar que espiritualmente la iglesia, la gran mayoría de gente está ocupada todo el tiempo buscando tener, conseguir, porque eso es lo que cautiva al mundo, es lo que está, es la corriente de este siglo, que nos va a venir arrastrando poco a poco y perdemos de vista a Dios, nuestra familia. Nos ocupamos de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando pasan los años, crecieron nuestros hijos sin el temor del Señor y nos perdimos los mejores años de nuestros hijos. La oportunidad de edificarlos en la fe, de enseñarles el temor del Señor, de guiarlos por un camino de verdad, establecer fundamentos y bases firmes para que enfrenten un mundo que quiere devorarse. Una corriente de este siglo que ha cautivado el corazón de nuestros jóvenes y los ha arrastrado a la impiedad. Hay muchos hijos de hermanos en la fe que están viviendo esta situación. ¿Sabemos de qué hay que trabajar? Claro que sí. La Biblia dice que el que no trabaje no coma. La pregunta ¿es el objeto de tu seguridad? ¿Centras tu vida solamente en eso? Sabiendo que Dios dice en su palabra que el pan nuestro de cada día nos lo dará hoy. Y eso es lo que vamos a ver en la Escritura. ¿Cómo podemos tener un equilibrio entre lo santo y lo natural? ¿Cómo lo santo, cómo lo espiritual, lo eterno, controla y gobierna lo temporal? ¿Cómo podemos caminar en este mundo siendo extranjeros y peregrinos, disfrutando de lo que Dios provee a través del trabajo? ¿Y cómo esto de que nos provee el trabajo no cautiva nuestra mente y se vuelve en codicia? Porque es allí donde empieza el problema, la codicia en tener, porque estamos mirando a los demás, no estamos mirando las riquezas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y toda esa bendición espiritual involucra las necesidades diarias de todos y cada uno de nosotros. Dios nos ha dado talentos y capacidades para producir, pero todo eso debe darle gloria a Dios. Todo eso debe ser un objeto o un medio para exaltar y glorificar el nombre del Señor. No perder de vista al dador de la bendición y empezar a hacer un altar a aquello que Dios nos ha dado. Lo que pasó con el pueblo de Israel cuando hacen ese becerro de oro y empiezan a comparar el becerro de oro con Dios. Es un común denominador que puede estar pasando en la iglesia porque es una artimaña del error, es una doctrina, una filosofía que ha metido en el corazón de la iglesia. La mundanalidad. La mundanalidad en la iglesia ha venido permeando y arrastrando la fe del creyente. Han empezado a deslizarse porque nos hemos olvidado lo que hemos oído, el glorioso evangelio. Es un tesoro grandísimo, celestial, que Dios ha puesto en nosotros para que vivamos en el evangelio y prediquemos el evangelio a todo creyente, a todo hombre o mujer que Dios ponga en nuestro camino. Entonces, el apóstol Pablo deja muy claro la situación que estaba pasando en Tesalónica. Y ellos dicen, nosotros trabajábamos, predicamos el evangelio y trabajábamos, pero no se desviaban del enfoque que ellos tenían. El enfoque de ellos era ser apóstoles,
El enfoque de ellos era el reino de Dios y su justicia, pero trabajan para dar ejemplo, para no ser carga para ellos. Aunque tenían el derecho de que la iglesia les proveyera lo que ellos necesitaban, ellos no tomaban ese derecho, sino que trabajaban, dándoles ejemplo, lo que están haciendo el devocional el día de hoy. Entonces, como decíamos ahora, vivimos en un mundo donde el materialismo es la brújula y la guía del hombre. El tener es el objeto de su deleite. Y esto ha ido cautivando el corazón de muchos creyentes, es decir, siendo arrastrados por la corriente de este siglo. En Mateo 6, 39, 34 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, los impíos, los sin fe, la gente de este mundo, buscan todas estas cosas, es decir, es el objeto de su vida, buscar, tener, conseguir que la cuenta del banco crezca, que haya suficiente dinero en el cajero cuando yo ponga la tarjeta, que no falte nada. Hermanos, eso no es la felicidad. Eso no es el gozo del hombre, eso no es esa es la paz que ofrece el mundo, no la paz que ofrece Dios. Luego dice, eh, porque, pero vuestro Padre Celestial sabes que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este mundo, es decir, esta corriente filosófica, esta cosmovisión de vida, tratará de convencerte de que tus propósitos, tus metas, tu significado, tu autoestima, ambición y energía vital deben estar envueltos en las cosas materiales. Ese es el común denominador de la corriente de este siglo. Y muchos son seducidos y atraídos y pierden a Dios, pierden sus familias, lo pierden todo. Quizás puedan tener mucho dinero, pero no tienen nada. Ese era el problema que pasaba en el mensaje a las 7 iglesias. Dice, tú no tienes necesidad de Dios. Dices que no tienes necesidad de Dios porque lo tienes todo. Pero eres un pobre, ciego, desnudo, desventurado. Esa iglesia está mostrando la corriente de este tiempo, de este siglo. Para muchos el mensaje del mundo es simple. Haga todo el dinero que pueda, lo más rápido que pueda, para jubilarse lo antes posible, para disfrutar de una vida de ocio y de mayor tiempo libre posible. Y eso nunca va a pasar. Porque les digo una cosa, amados hermanos, la avaricia o la codicia nunca será satisfecha, nunca será suficiente el dinero. Nunca dirás, ya tengo suficiente. No, no lo dirás, porque entre más tienes, más quieres tener. Y se vuelve un agujero negro. Son arenas movedizas donde empezamos a hundirnos poco a poco y perdemos de vista nuestro propósito en la vida. Sin nada hemos venido, sin nada nos vamos. La pregunta es, ¿cómo te vas a ir a la eternidad? ¿Con dinero en el banco, sabiendo que no lo puedes llevar? ¿Con muchas posesiones, sabiendo que no las puedes llevar? ¿O con Cristo, que te estará esperando en su reino y te puede decir, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Yo algún día decía en la iglesia que todo el dinero del mundo, es decir, recoge todos los dinero y todas las posesiones de todos los hombres más ricos del mundo y no alcanza para pagar un día en el cielo, ni salvarte un día en el infierno, porque fuimos comprados con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es nuestro Señor Jesucristo. Ese es tu valor. Pero el mundo te está dando un valor. ¿Cuál valor? ¿Cuánto dinero tienes? ¿En qué casa vives? ¿Qué carro tienes? ¿En qué universidad estudias? ¿Dónde estudian tus hijos? ¿Qué ropa tienes? ¿Qué celular tienes? Eso es lo que te está definiendo y eso no me puede definir a mí, porque pierdo de vista a nuestro santo Dios y la provisión que nos da a diario. Vemos cómo el amor al dinero es la raíz de todos los males. En primera de Timoteo capítulo 6, de 6 al 10 dice, Pablo escribiendo a Timoteo en sus últimas cartas. Primera y segunda de Timoteo fue las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo, metido en una cárcel, próximo a ser ejecutado. Le dice a su discípulo amado, dice,
pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Vamos a definir esto. Pero gran ganancia es la piedad. La palabra piedad está hablando de cómo yo vivo lo que creo. Eso significa la palabra piedad allí. Es cómo yo vivo lo que creo. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué fuerte, ¿no? Y una palabra clave, contentamiento. Y vamos a definirlo poco a poco a la luz de la Escritura para ver si realmente esa virtud que está en vía de extinción está en nuestro corazón. El hombre o la mujer que tiene contentamiento siempre tendrá paz. ¿Cuál paz? La paz de Dios, de saber de que Él está en control, de saber que Él provee lo que tú necesitas, de saber que los talentos que te ha dado Dios los usará para su gloria y los usará para que tengas provisión en tu hogar, lo que tú necesitas, lo que tú necesitas. Porque muchas veces lo que yo quiero no es lo que yo necesito, porque muchas veces lo que yo quiero va a destruir mi vida. ¿Has visto un niño? Un niño quiere tomar las cosas peligrosas. Yo no creo que si tu hijo quiere tomar un cuchillo y el niño tiene 2 o 3 años, tú te lo vas a pasar porque el niño lo quiere. No lo vas a dar. Dios no te va a dar si tú que estás caminando con el Señor, Dios no te va a dar lo que tú quieres, te va a dar lo que tú necesitas. Y si tienes contentamiento, no tendrás ningún problema con Dios. Siempre dirás, gracias Dios por no darme lo que te estoy pidiendo. Porque si no me lo das es porque me va a causar daño, porque me va a apartar de ti, porque me va a apartar del propósito por el cual tú me has creado. El apóstol Pablo le recuerda a los creyentes en Roma que no deben amoldarse a este mundo. El apóstol Pablo está escribiendo en la carta a los romanos que Roma era la capital del mundo, es decir, el desenfreno, el dinero, el poder, todo estaba centrado allí. Y Pablo les dice a los creyentes en Roma, Romanos 12:1, dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está diciendo, tu cuerpo, el cuerpo que Dios te ha dado para trabajar, para vivir, para disfrutar, para deleitar, que sea para la gloria de Dios, que sea un sacrificio vivo, santo, apartado para ser diferente, agradable a Dios. ¿Tu vida le agrada a Dios? Tus acciones, tus palabras, cómo trabajas, cómo guías a los que trabajan contigo, les enseñas el temor a Dios, les muestras el temor a Dios. Y luego dice, vuestro culto racional, es decir, tu adoración consciente, ¿eres consciente quién eres en Cristo? Y la Biblia dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:19. Y luego dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, es decir, no se amolden a este siglo. Vamos a poner un ejemplo, es como tomar esos moldes de chocolate y todos los chocolates salen igual. Eso es lo que quiere la corriente de este siglo, que tú vistas igual, que comas igual, que vayas al mismo centro comercial, porque si no estás fuera, no estás de moda. ¿Qué es lo que está de moda ahora? Las redes sociales han venido cautivando el corazón del creyente. Pasan más tiempo viviendo cómo viven los demás, cómo estás viviendo tú. ¿Dónde estuvo fulanito? ¿Qué compró? ¿Qué comió? ¿Qué hizo? Este estar ocupado de lo más importante, el Señor. Cuando te ocupas de lo más importante del Señor, el Señor se ocupa de tus necesidades. Y puedes ver que muchas de ellas, muchas de esas cosas que tú quieres, no son las cosas que realmente son importantes en tu vida. Algo muy importante, escala de valores para un creyente, Dios, la familia, la iglesia. Como vivas tu relación con Dios, vas a vivir tu relación con tu familia y diametralmente la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vives tu fe? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es el propósito del Evangelio, renovar nuestra manera de pensar. Es como un antivirus que está en nuestra mente y está vacunando esos virus que nos arrastran a vivir de la manera incorrecta.
Nuestros pensamientos nos cautivan, nos controlan, nos arrastran. Somos lo que pensamos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que permites en tu mente? Codicia, avaricia, tener o tener lo suficiente. Vivir contento con lo que tienes, agradecido con Dios. Que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Mire, si tu entendimiento es renovado por el Evangelio, vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que lo que tienes, el trabajo donde Dios te ha puesto, los talentos que Dios te ha dado han sido dados por Dios para que muestres su gloria, para que crezcas. Si trabajas como un jefe o eres un director de alguna empresa, va a ver cómo esa empresa crece porque hay un hijo de Dios allí. Va a ver cómo en ese trabajo Dios te ha puesto resplandeces como luminares en el mundo. Vas a ver cómo Dios te pone en gracia y en favor con la gente, que abre puertas que tú nunca imaginaste que podían abrir porque tú no las podías abrir, solo Dios. Pero es un hombre, una mujer que no se ha moldado a este siglo, sino que está viviendo por fe y para fe. No es guiada por el corazón ni por las emociones, sino por lo que Dios ha dicho. Y se va a someter a lo que Dios ha dicho, porque la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Contentamiento. A la manera antigua debemos aprenderlo. El contentamiento se aprende. No es que diga, yo quiero vivir contento. No, eso se aprende. Y vamos a ver cómo se aprende el contentamiento. Filipenses 4, 10 al 13 dice, el apóstol Pablo, un hombre que fue enseñado en el contentamiento. Un hombre que conoció todas las cárceles de Asia Menor por causa del Evangelio. Un hombre que tuvo, pero también a veces no tenía. Un hombre que algunas veces tenía mucha abundancia de comida, otros días no tenía nada que comer. Y aún así estaba contento, porque era la voluntad de Dios. Dice Filipenses 4, 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, él ahorita está diciendo, te doy gracias, Señor, porque se están ocupando de mí. Está en una cárcel. Pablo está en una cárcel en este momento y la iglesia en Filipos se estaba acordando de él, enviándole alimento, cuidando del pastor que había fundado la iglesia. Estaban dándole gloria a Dios, cuidando de aquel mensajero que había llevado el mensaje a sus corazones. Dice, de lo cual también estabais solícitos, es decir, querían hacerlo, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentar, mire, fue enseñado. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que la dependencia de Pablo en todo momento, en toda circunstancia, no solamente económica, sino afectiva, sentimental, dependía de la suficiencia de Cristo y cómo su posición era la correcta. Él estaba en Cristo. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo siendo Pablo. Es decir, lo que vivo a diario, lo vivo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en dependencia absoluta a la palabra del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? Tuvo hambre, 40 días y 40 noches tentado, tuvo hambre. Se aparece el enemigo de nuestras almas y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile estas piedras que se conviertan en pan. Es decir, le está diciendo, como tú eres el Hijo de Dios, tienes poder para transformar estas piedras en pan. Y él, era una prueba, era una dependencia a Dios. Hacerlo a la manera de Jesús o hacerlo a la manera de Dios. Y Jesús era Dios y es Dios, pero él se sometió al Padre y se sometió a lo que ha dicho el Padre porque citó la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios. ¿Qué texto estaba citando? Pues estaba en Deuteronomio, cuando Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, está en un discurso al pueblo de Israel, los ha sacado a la tierra de servidumbre, anduvieron 40 años por el desierto, sustentados por el poder de Dios, guiados por una nube de día y de noche por una columna de fuego. Era la presencia de Dios guiándolos, proveyéndoles. Y dice, y yo os saqué, pues decía, acuérdense de todo el camino que han caminado. Van a pasar a la tierra prometida y Moisés les está recordando quién fue el Dios que los sostuvo y el Dios que los sostendrá y les dará provisión. Y dice, los he sacado al desierto para probarlos, para afligirlos, para hacerlos tener hambre.
Y luego les dice, para que conozcan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios. Eso es lo que está citando. Deuteronomio capítulo 8, perdón. Entonces aquí estamos en una manera, contentamiento. Dios nos enseña todos los días, porque a veces nos da y hay momentos que no tenemos. Hay momentos que tenemos abundancia y momentos que tenemos poco. ¿Cuál es tu actitud cuando tienes mucho o cuando no tienes poco? ¿Hay un equilibrio? ¿Sabes que todo lo que tienes proviene de Dios y que si Él se lo quiere quitar, te lo va a quitar? No es tuyo. Somos administradores, amada familia. Tú y yo administramos lo que es de Dios, porque es de Él y por Él y para Él sea la gloria. ¿Somos buenos mayordomos? Dice el apóstol Pablo. Por tanto, no podemos hacer el contentamiento. Este es enseñado por Dios. Nosotros somos instruidos en Él. Este es parte del proceso de transformación por medio de la renovación de nuestras mentes. Es lo que nos deseamos del apóstol Pablo. Si usted renueva sus mentes, saben de que están cambiando su manera de pensar, ya no son del mundo, son extranjeros y peregrinos, pueden pensar y vivir y querer lo mismo que quiere el mundo. Pueden tener esas posesiones. La pregunta es, ¿para quién son? ¿Cómo administras lo que Dios te da? Luego dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderemos a conocer que la voluntad de Dios es buena para todos y cada uno de nosotros, es agradable y perfecta. La verdadera paz y la satisfacción proviene de aceptar el señorío de Dios sobre todas las cosas. Aquí es lo importante. Si Dios es mi Dios, es mi Rey, es mi Señor, Él nos proveerá lo que necesitamos porque somos sus siervos, somos sus hijos. Yo no me imagino los que tienen aquí hijos pequeños, que se levante por la mañana su hija o su hijo pequeño y le dices, papá, ¿tienes para comprar el desayuno hoy? No, ellos, mami, deme el desayuno. Ellos no preguntan cómo llena la nevera, sino que la nevera está llena. O a veces hay mucho, a veces hay poco. Debemos enseñar a nuestros hijos que no eres tú el que provee, es Dios que provee a través de ti, para que este niño o esta niña empiece a entender de que es Dios el proveedor de sus necesidades y cuando crezca no lo pierda de vista. No eres tú el que hace las cosas, es Dios que hace las cosas a través de ti. No eres tú el que lleva la provisión a casa, es Dios a través de ti. Es Dios, solamente Dios y es Dios. Y no podemos robarle la gloria de Dios. No lo podemos hacer porque pecamos contra Dios. Entonces, ¿cómo es el contentamiento? Uno de los principales síntomas del descontento, perdón, ¿qué es el descontento? Uno de los principales síntomas del descontento es que no puede experimentar la paz viviendo de acuerdo con lo que Dios ha provisto. El hombre descontento no puede tener paz con lo que tiene, porque quiere tener otras cosas, porque quiere tener y tener. Está inquieto, siempre siente un vacío adentro y parece siempre anhelar más y más. El descontento es como el agua del mar, hermano. Tú tienes sed. ¿Será que el agua del mar puede saciar tu sed? Nunca te va a dar más sed. El descontento le hace tomar malas decisiones. Adquiere la filosofía que siempre necesita más, mejor y más rápido. Esa es la filosofía. Tener más, mejor y más rápido. Es lo que vende este mundo. Compara las cosas que tiene con las cosas que podría tener. Lo que tiene actualmente nunca es lo suficientemente bueno. La verdadera satisfacción viene, es de mi relación con Dios. Es Dios, Él es mi paz. Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo les doy no es la paz que da el mundo. Está hablando de esa confianza, de esa dependencia, de saber de que Dios es tu Dios. El creador del universo, el creador de lo visible e invisible, es tu Padre. Es tu escudo y tu galardón. Es quien se ocupa de tus necesidades, es el que ocupa tu vida, es el que cuida de tu vida, de tu familia, de tus hijos, de tu esposa. Tus hijos, tu esposa, tu familia están seguros en las manos del Señor, no en tus manos, no en tus manos. Somos un medio de gracia para nuestra familia cuando conocemos del Evangelio. Debemos cuidar de nuestra familia como el Señor cuida de nosotros. El Salmo 118:1 nos dice,
Den gracias a Jehová, porque Él es bueno, su amor perdura para siempre. El hombre que no tiene contentamiento nunca va a poder darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios le da no es suficiente. No se trata de negar la realidad de la vida. Escuchen esto, el contentamiento no se trata de negar la realidad de la vida y tratar de encubrirla con una actitud positiva. Es decir, voy a tener contentamiento, hoy estoy contento con lo que tengo. No se trata de una actitud positiva, se trata de una convicción. Se trata de vivir la verdad de que la presencia de Dios está en tu vida, que nunca te dejará. Y ahí entra el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí está hablando de que Dios es tu pastor. Las ovejas siguen el pastor y el pastor las va a llevar siempre a delicados pastos. Y van a haber momentos en este caminar a los delicados pastos que van a encontrar valles, desiertos, montañas. Pero Dios, ese buen pastor, siempre irá delante de ti, cuidándote, llevándote siempre con la diestra de su justicia, sosteniéndote, levantándote cuando te faltan fuerzas. ¿Cómo es el contentamiento? El contentamiento, contrario a la opinión popular, no es simplemente estar satisfecho donde se encuentre y con lo que se tiene. El contentamiento es conocer el plan de Dios para tu vida, tener la convicción de vivirlo y creer que la paz de Dios es mayor que las circunstancias que te rodean o las necesidades que tienes. En Filipenses 4:4-7 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios. Esa paz, hay dos tipos de paz en la relación del creyente. La paz con Dios y la paz de Dios. ¿Qué es la paz con Dios? La guerra ha terminado. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ahora sigue la paz de relación, de padre a hijo. Ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Cómo Dios cuida de su pueblo. Es lo que dice aquí. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, con gratitud, es un corazón contento. ¿Por qué? Porque Dios es su pastor, porque Dios es su Dios. El creador de todo, el que todo es posible, es tu Dios, es tu Padre, cuida de ti. Dice, y la paz de Dios es la seguridad de la presencia de Dios en tu vida, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, vuestros pensamientos. ¿En dónde? En Cristo. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era una relación, es una relación de compañerismo, es una unión vital con Cristo que tú y yo tenemos. Y es por eso que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Ni lo alto, ni lo principado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Te recomiendo que hagan ese devocional. ¿Cómo estamos entrelazados con Cristo? ¿Cómo ese cuerpo, ser cuerpo de Cristo nos hace, es una unión de vida, no de muerte, es de vida. Sí de muerte a la carne y vida en el espíritu. Pablo dijo que aprendió el secreto de estar contento. No fue algo natural, esto no es natural para él, esto es espiritual. El hombre espiritual, la mujer espiritual siempre tendrá contentamiento. Porque los deseos de la carne batallan con los deseos del espíritu. La carne dice, no creas en Dios, no confíes en Dios, haz las cosas a tu manera, lo puedes hacer mejor. El hombre espiritual, no, yo voy a confiar en el Señor, aunque parezca todo en contra de mí. Dios está conmigo. Dios está conmigo. El Señor nos guía, nos guarda y nos protege. Pero eso es una actitud. Debemos ser intencionales. Debemos ser intencionales en esta realidad de nuestra vida. Porque si no, hermanos, vamos a fracasar, vamos a hacer deslizarnos, vamos a perderlo todo, aunque creas que lo tienes todo. Si tú no tienes a Dios en tu vida como el mayor tesoro, no tienes nada. No tienes nada. Puedes tener mucho dinero, si tu familia no está caminando con el Señor, no tienes nada. Porque tus hijos, tu esposo, tu esposa va a ser arrastrado por la corriente de este siglo
¿Y dónde termina la corriente de este siglo? Pues en el infierno, no en el cielo. Es una actitud aprendida, dice el apóstol Pablo, y posición de nuestros corazones. Tenemos que desarrollarla cada día a través de nuestra relación vital con el Señor. Y una vida de contentamiento, llena, 6:45. Tengo que estar en el colegio a las 6. vida de contentamiento nos lleva a nosotros como creyentes a comprender que el Señor está con nosotros, que el Señor nos guía, que el Señor nos guarda y nos protege. Es una relación vital con el Señor. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos esa realidad. Decirle, hijo, el Señor nos proveerá. Hija, Dios está con nosotros. Bueno, el tesoro más grande que tú le puedes dar a tus hijos es el temor al Señor. Ver un padre y una madre que dependen del Señor en todo, en toda su relación de vida. El apóstol Pablo vuelve y nos enseña, sé lo que es estar necesitado, sé lo que es tener suficiente. Pablo dice, aprendí el secreto de estar satisfecho en cualquier situación, bien alimentado o hambriento, ya sea que viviendo en abundancia o necesidad. El contentamiento cristiano significa que mi satisfacción es independientemente de mis circunstancias, solamente depende de Dios. Mi gozo, mi seguridad, mi confianza, solamente depende de Dios. Solamente depende de Dios, no depende de los hombres, no depende de una empresa, no depende de lo que tengo en el banco, no depende de nadie, sino de Dios. Pero que Dios va a usar a las personas para bendecir, porque Dios nos bendice a través de las personas. A veces sean creyentes o no creyentes, porque es Dios quien está en control, es Dios quien nos guía. No perdamos de vista, amados hermanos, esta realidad en nuestra vida. Pablo decía que lo podía todo, tanto ser rebajado como ser prosperado en Cristo. Pase lo que pase, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es precisamente una unión con Cristo y el descubrir su capacidad. Es la de Dios, no la mía. Y Cristo es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él puede cambiar cualquier circunstancia, cualquier tormenta en una gran bonanza. Él lo puede hacer. Él puede suplir lo que tú necesitas. Él puede darte lo que nadie más puede darte. En Romanos 8:31 al 32 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Imagínense que Dios te ha dado lo más grande que Él tiene a su Hijo, su glorioso Hijo, para que redima tus pecados, para ser la propiciación del juicio. Cristo se volvió juicio, fue juzgado por tus pecados. Y luego dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, ¿será que es más grande el sacrificio de Cristo que una necesidad primaria? Pues ocúpense de la salvación. Por eso, buscad primero el reino de su justicia y las demás cosas serán añadidas. Debemos estar dispuestos a decir no a las cosas de este mundo, sí a la voluntad de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que la piedad con el contentamiento es una gran ganancia, ya que nada trajimos al mundo y nada podemos sacar, nada del mundo de aquí, nada de aquí tú lo puedes llevar. Pero si tenemos comida y ropa, con esto estaremos contentos. Pero aquellos que desean ser ricos caen en la tentación, una trampa, y muchos de esos insensatos y dañinos que hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Primera de Timoteo 6:6-9, que lo leímos ahora. Tomemos en serio lo que el Señor nos dice en Hebreos. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6, y tomémoslo en serio, mis amados hermanos, porque aquí hay una gran promesa. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, es decir, sea su manera de vivir sin avaricia. ¿Cómo estamos viviendo? Luego dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, y aquí está la promesa, no te desampararé ni te dejaré. Una promesa. Y si Dios lo dice, yo tengo que creerlo, porque es que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Si Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y luego dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. Y con estos versículos termino. Tito 2:11 al 13.
¿Cómo debe ser la vida de los creyentes de este lado de la eternidad mientras que llega el Señor? O nosotros partimos, porque algún día te vamos a encontrar con el Señor. Dice Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, escuchen esto, que renunciando a la impiedad, es decir, a no creer en Dios, o sea, renunciando a esa falta de fe, esa falta de confianza, esa incredulidad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, es decir, equilibradamente, justamente, de acuerdo a los mandamientos de Dios y piadosamente, viviendo cada palabra del Señor. Y luego dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Estamos viviendo a la luz del regreso de Cristo? No podemos decir, Señor, no vengas ya todavía porque me falta mucha plata por conseguir, me faltan muchas casas por comprar, muchos lugares en el mundo por conocer, mucha ropa nueva que comprar, muchos relojes nuevos o celulares nuevos. No, esa no tiene que ser tu vida. Si Dios te ha bendecido con cosas materiales, bendito sea el Señor. Y dale gracias al Señor. Si no tienes mucho, dale gracias a Dios. Esté contento con lo que tiene, con lo que Dios te ha dado, porque eso es lo que tú necesitas. Mis amados, vamos.